Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! 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 Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¡Jesús ha vuelto! Oiga, que quitar internet. ¿Quién está detrás? Exclusiva, amigos, cuates, bros, carnales. Hoy descubrimos el texto Olmeca Comeltun, Olmeca Tolteca, que habla de la Atlántida, calaveras de cristal, Illuminati, reptilianos y holocracia. Está hecho por un chamán atlante que escribe el libro de palabras sabias. Comeltun significa algo así como palabras sabias. Una vez más nos vemos involucrados en una historia maravillosa de ciencia ficción que me une kármicamente a México, donde en el pasado sé que fui explorador. Es como una película de Indiana Jones. Sé que cuento cosas extrañas y contracorriente, pero la gente sabe que no miento. Cuando hablo de algo se confirma siempre, indefectiblemente. Este texto fue presentado por mí y en alguna ocasión ya hablamos de él. Tengo credibilidad, por eso esto no es una película, es la realidad. Siempre me sentí atraído por la cultura y pirámides mayas, por toltecas, olmecas. También las visité descubriendo una ciudad perdida, oculta en Ixcabal, la mayor del mundo, con 54 pirámides. En mi ardua investigación encontré el texto clave de las profecías mayas, el Comeltun Meltun, en exclusiva mundial. El texto es incompleto, pero tiene muchas partes y capítulos y se parece a escritos del Chilam Balam y similares del Yucatán. Puede ser una parte de textos en olmeca o de toltecas del Teomosli, libro 3, texto sagrado tolteca, que significa libro sagrado o divino. Es de la Atlántida y habla de un imperio desaparecido como Aztlán, lo que demuestra que eso es de la Atlántida, ¿no? Aztlán, Atlántico. El Atlas en Marruecos. Los bereberes tienen una lengua muy parecida al Anak sumerio y al vasco. ¿Por qué? Porque era del imperio de la Atlántida. Ya sabéis que mi tesis es que los Anunnaki tenían un imperio mundial. El texto dice que existen calaveras y que se activarán en un futuro. Habla de 7 imperios y del ojo de los Illuminati. Fijaos, pero un texto que tiene miles de años habla de los ojos de los Illuminati que nos dominan desde la Atlántida y de los lagartos reptilianos que se apoderaron de la civilización maya. No existe ningún texto similar en la Tierra. Aunque esté en olmeca o sea de toltecas, lo relacionamos también con la cultura maya por las profecías y referencias a las calaveras de cristal y Kukulcán, la gran serpiente. Esa serpiente existe realmente. La NASA ha fotografiado serpientes en el espacio. Existen fotos, referencias. ¿Qué son? ¿Seres aliens de otra dimensión? Pues probablemente. Bueno, el texto son tablillas y códices donde un chamán en trance tiene acceso a las profecías de los 7 imperios del futuro. Los Illuminati preparan el Blue Beam con noticias falsas de hallazgos mayas en México, pero al mismo tiempo acaban de descubrir la mayor ciudad maya y artefactos alien reales en Ixcabal. Dice cosas súper interesantes. Por ejemplo, he aquí que los dioses me dieron la oportunidad de ver el futuro, de cruzar las puertas sagradas por última vez, y así pude ver lo que a continuación os contaré. Así empieza el texto. Está escrito en trance por un chamán, obviamente de la Atlántida, de hace más de 12.000 años. El texto, la antigüedad, se ha datado entre 8.000 y 12.000 años, y describe perfectamente los 7 imperios, incluidos los preatlantes, atlantes y los de los conquistadores y actuales. Son las profecías más inquietantes que existen junto con la de los Hopis, porque describen detallada y convincentemente todos los imperios que vio México.
Y se parece también a la crónica de Akakor, curiosamente, que escribió un periodista alemán al que mataron. Coincide completamente. Otro dato que también le da pues mucha credibilidad. Hablamos en realidad de una historia de espionaje. Los Illuminatis mexicanos, con el expresidente Miguel de la Madrid a la cabeza, citado por las esclavas MK Ultra como Katy O'Brien y Carlos Salinas Gortari, han destruido las tablillas y códices del Comeltum porque predicen con exactitud todas las profecías del pasado y el fin del PRI, del timo del PRI y partidos basura similares. Todo en México estaba antes controlado por la CIA y ahora por la CIA, Mossad, PAM, Morena, etcétera, y ahora por Mossad y Putón. AMLO es un juguete de Putón, o sea, van a estafar con AMLO. López Obrador es una absoluta estafa, lo mismo que Potemos en España, que Cambiemos en Argentina, Macri. Por eso han ocultado este texto e incluso ha desaparecido gente por hablar de este texto. Te la estás jugando, dándolo a conocer como hice yo. Quedaron algunas partes del texto y los antropólogos que las descubrieron y tradujeron fueron perseguidos y o desaparecidos. A partir de que yo publiqué una parte, se puede ver más en internet. La gente ha empezado a hablar por internet. Pero la traducción original solo la tenemos unos pocos. El resto son malas traducciones y falta la parte final donde describe fehacientemente muchas cosas de la corrupción actual. Hemos visto los originales, tablillas y códices y sabemos que Quetzalcóatl ya está aquí. Y la batalla final en realidad ha comenzado hace unos años. Digamos que es la batalla de la era de Kali, de la oscuridad. Estamos dando los últimos coletazos. Satanás triunfa en todo el mundo, en todas las redes, en todos los sitios. El ojo, que decía el texto Comeltum, pero la naturaleza nos ayudará. No te extrañe que digan que los textos son falsos y tonterías similares. Preguntamos sobre el Comeltum, por ejemplo, a la directora de la INA, Instituto Nacional de Historia y Antropología, la inútil e incompetente Adriana Velázquez, que estuve allí, estuve hablando con ella, intenté entrevistarla, pero en cuanto la mandé preguntas por adelantado, hablando de cosas de Alien y tal, ya pasó de darme la entrevista. Es inexacto decir que el texto es maya, pero lo decimos como referencia de un texto precolombino escrito en tablillas olmecas y que pertenece a los toltecas. Y bueno, algunas partes pueden estar en tolteca. Y los conceptos que desarrolla son mayas, o lo desarrollaban todos estos pueblos. Mayas, toltecas y olmecas son pueblos diferentes, pero para nosotros son pueblos de los restos de la Atlántida, del legado de la Atlántida, que estaban en distintas zonas. Ya se ven los Opar, las pirámides, vienen de una civilización desaparecida, eso es indudable. Aparecen hombres blancos arios, fijaros, es decir, Anunnakis, como siempre digo, negros y orientales no autóctonos en vestigios olmecas y toltecas. Los negros, Abed, era una creación de los Anunnaki, que tenían concepto de negro. Uno de los Reyes Magos era negro, aunque lo de Reyes Magos está todo falsificado. Habéis visto las enormes cabezas que han encontrado olmecas, las piedras gigantescas, que son como portales de teletransporte y que producen relás. Si te acercas a esas piedras siempre te produce relás, dice la gente que vive por allí. Los olmecas más antiguos estaban en el Golfo de México. A su derecha estaban los mayas en el Yucatán y los toltecas o maestros constructores estaban en Hidalgo. Lo cierto es que toda la cultura atlante estaba conectada y los mayas eran la cultura más influyente. Hay autores que relacionan mayas y toltecas y el Comeltum cita dioses aztecas como Tenoch o Omeotol, dios de la realidad, o Kukulcán, que era maya y también olmeca. Son todas culturas sincréticas muy antiguas de civilizaciones desaparecidas, incluso anteriores a la Atlántida. Por eso están llenas de opars, artefactos inexplicables fuera del tiempo y grandes misterios. Decir que es un texto maya pues es una generalización periodística, para que el gran texto ubique el texto, pero la definición exacta es que el Comeltum es un enigmático texto precolombino de la Atlántida con profecías casi milimétricas sobre los 7 imperios que ha vivido y vivirá México. Describe todo, la historia de México y los mexicali, como cita el texto. Describe las 3 primeras civilizaciones antes de la Atlántida, Aztlán, que es la cuarta, la degradación de Aztlán tras el diluvio, y guerra con los reptilianos. Fijaos, guerra con los reptilianos.
No son una ficción, aparecen en textos en la historia. Y la malhadada venida de los conquistadores españoles, que es el quinto, el sexto con la independencia y el séptimo tras la pseudo-revolución y los traidores. Y lo que llega, que es el apocalipsis, pero que no cunda el pánico, es una limpia, y la batalla final con los lagartos del ojo. Alucinad los conceptos. Cuando se escribió este texto no había internet, nadie hablaba de reptilianos, y habla de un reinado futuro que llegará, que es como una holocracia, un sistema mundial espiritual, reinando Kukulcán, que era el del sexto sol. Hay textos como On the Trail of the Maya Explorer, Tracing the Epic Journey of John Lloyd, que es de 2007, en la pista del explorador maya, siguiendo el viaje épico del explorador John Lloyd, que cuenta la historia de un explorador de la Universidad de Columbia que visitó ciudades mayas en el siglo XIX y nació en 1805. La misma fecha, cuando yo tengo flashes de que pude estar ahí. Es lo que yo creo, que he estado ahí, pero bueno, es algo subjetivo, ¿no? Todos hemos tenido muchas vidas, pero siempre he tenido mucha atracción y acabé ahí en México. Me invitaron para unas conferencias en la Universidad de Chetumal y fui a Izcabal. Por algo todo pasa por algo, nada es casual. Los mayas eran los guardianes del tiempo, también conocidos como los guardianes del día, y estaban asociados a las Pléyades. Vinieron de las Pléyades, es mi teoría, es que vinieron de las Pléyades, como lo demuestran referencias en el Chilam Balam, en la edición del 2000, página 115, y su calendario de rotación sobre acción, y eran los maestros saltadores del tiempo, especialistas en entrar y salir en los cerrojos temporales. Esto explica que desaparecieran a otras dimensiones como por encanto, o que tuvieran conocimientos increíbles para una época supuestamente primitiva. En el Chilam Balam, que son muchos libros proféticos o de cultura maya encontrados por los conquistadores españoles, se habla de que habrá llegado el tiempo en que las Pléyades sean vistas por el que tiene estera y tiene trono. Nadie da explicación a la desaparición súbita de los mayas. Yo la doy. Eran saltadores del tiempo, viajeros en el tiempo, entraron y salieron del tiempo, venían de otro planeta, de las Pléyades, y son multidimensionales. El pueblo maya se quedó, es solo un pueblo que tuvo cierto legado, pero que no es exactamente el pueblo maya original. Incluso los cráneos de los mayas eran apepinados, se han encontrado estatuas allí en la zona, y que no tienen la cara, los rasgos de los nativos, sino más bien arios. Curiosamente practicaban el piercing, fijaos, como ahora. Y se modificaban el pene y eran obsesos del tatuaje ritual, también como ahora. Cosa curiosa también, ¿no? No tengo nada contra el piercing y el tatuaje, pero ahora lo utilizan para que te acostumbres al chip. Comeltun quiere decir palabras sabias o hijo de frases sagradas. Y es la mayor joya descubierta de la historia precolombina y de la humanidad. El libro es desconocido para los Illuminati, y lo ocultan porque tienen miedo. El primer libro habla de la Atlántida, Aztlán, y tiene dos partes que describen la leyenda de Aztlán y la supervivencia de los atlantes. La segunda parte tiene 3 libros con las 3 profecías. El tercer libro habla de la orden de Quetzal y de la divinidad del ser. El cuarto describe la parte mística, el conocimiento divino, las visiones, las vibraciones y la explicación final, que es como acabaremos todos en Satyayuga, en la era de la verdad, en un mundo mucho mejor que el que tenemos ahora. Por eso los Illuminati las han buscado por todo el mundo, todos los textos, todas las referencias y todas las calaveras de cristal, porque tienen la información del Comeltun. Las calaveras de cristal son como ordenadores, como archivos de cuarzo. Fijaros que el cuarzo lo utilizan para los ordenadores. Las encontró un explorador llamado Mitchell Hedges en 1924, cuando buscaba precisamente pruebas de la Atlántida en un templo maya de Lubatum, y estaba debajo de un altar en una pirámide. Hay 13 calaveras, y como en las películas de Indiana Jones, cuando se junten, porque 13 es el número del poder, crean como un dispositivo que va a activar pues toda esta información para el que digamos sintonice con ello, ¿no? El libro descubre muchos secretos, como la existencia de ovnis cigarro, que son típicos de los reptilianos que disparaban rayos de luz, así
hicieron una especie de lanza gigante que escupía fuego, dice el texto, y parecía quemar todo lo que estaba a su alrededor. Los que estuvieron allí vieron que era más grande que ninguna lanza, ni siquiera el gigante Titastepel la podría levantar, y esta salió volando dejando en el aire un camino de fuego y humo, como cuando uno camina sobre la arena y deja sus huellas. Libro primero. Comprendimos en un instante toda la historia mítica de la Atlántida con aquellas bellas frases escritas en Atlante que tenía algunas similitudes con el euskera. Después de años de guerra, dice el texto, en la Atlántida, entre ellos decidieron hacer las paces, pues al final todos eran de la misma tribu, y llamaron a la gran ciudad Aztlán, que significa lugar de los juncos, y de allí nació un gran imperio, que los mismos dioses bendijeron. Construyeron una capital como ninguna otra del mundo, la que describe Platón, ¿no?, sobre los restos de chozas que quedaron de años de guerra, y comenzó así a florecer la ciudad, que con el tiempo se volvió vanidosa y pereció por querer llegar a ser como los dioses. Ese es el fin de la Atlántida. Es por ello, sigue el texto, por lo que en la antigua Aztlán se crearon 13 calaveras de cristal para poder guardar el conocimiento en ellas, y también se creó el aparato que dio de comer a los nuestros durante años. Es un aparato que es como una energía libre, ¿no?, que a veces hemos llamado protica, energía de cristal inagotable. Así, cuando los 13 se juntan, dice el texto, y se tenga de nuevo el conocimiento, poseeremos otra vez la ciencia de la bondadosa Aztlán, y tendrá la ciencia de la malévola Aztlán, es decir, se neutralizarán a los malos, pero más importante, se tendrá la espiritualidad de la gloriosa Aztlán, y entonces en nuestros nietos la orden de Quetzal y de la vieja Aztlán volverá a asistir sin contratiempos. Esta ciudad tenía 7 anillos de tierra, fijaros, lo mismo que dice Platón en sus famosos mitos, que representan a las 7 tribus y 7 anillos de agua que simbolizan las aguas que gobernaban, lo mismo que dice Platón. Y en el centro, una gran isla representaba a la misma Aztlán con el palacio imperial, el gran consejo, el consejo de los 13 que sigue ahora, y el templo pirámide del dios Omeotol. Exactamente lo mismo que Platón. Allí también se encontraban el gran oráculo. Stonehenge es un oráculo, Göbekli Tepe es un oráculo, el oráculo de Delfos, ahora ya sabéis lo que es Stonehenge, y la casa de ciencia donde los dioses y los hombres aprendían los unos de los otros. Bueno, lo cierto es que se han encontrado montones de opars y artefactos fuera del tiempo que confirman todas estas historias que son de película de Indiana Jones. Las profecías finales son maravillosas y vienen a confirmar toda la conspiranoia que contamos en nuestro blog. Nos describen la lucha apocalíptica por el control de la Tierra que vivimos actualmente y la llegada de un nuevo mundo, la holocracia, que ya predijimos en muchos artículos anteriores. Los pobres serán ricos y los ricos serán pobres, dice, y tendrán el mundo a sus pies, los pobres. Pero tengan cuidado que la serpiente aparecerá con un solo ojo, fijaros la referencia Illuminati, y una estrella de 2 partes, se refiere al hexagrama satánico judío de Saturno, y cada parte de 3 iguales, y su veneno vaciará. Crean en su emperador, en su líder, en la serpiente emplumada, y serán inmunes al veneno de la serpiente. Otras naciones humanas se unirán por voluntad propia. Todos unidos crearemos un gobierno mundial, pero benefactor, no de psicópatas. Lo que una vez fracasó, ahora será victoria. El águila imperial y el glorioso cóndor volarán como uno solo. El gran imperio surgirá para nunca más desaparecer. El ojo del lagarto y la falsa bondad morirán. Fijaros esta frase, alucinante, ¿no? Esto está escrito hace miles de años. Y ahora veis el ojo en cada videoclip de las MK Ultra, en todos los sitios, en la moda. Bueno, otro rey al otro lado del mundo de los de la estrella de 2 triángulos llamará a la guerra y se unirán a ella los que creen en la luna. Se refiere a los macrobios demonios reptilianos, creo yo. Y así del cielo caerá fuego, terror, muerte, peste, y al final vencerá el que es grande. El que es grande es Brahma. El que es grande y hace a otros grande. Pero en su lugar quedarán las estrellas, que son los espíritus de los ancestros, que pronto regresarán, y sus números, aquí da números 1, 2, 3, 8, 7, 5, tal, una serie de números. Para el que entienda, parece que es clave, ¿no? Es un lenguaje cifrado. Para el que entienda la numeración, dice, solo debe mirar al cielo y los números verán. Y el lagarto a todos los enemigos unirá. Todo lo malo se juntará y todos acabarán batallando, pero el más grande y los hijos de Tenoch, Viracocha y Kukulcán, así los dioses Tlaloc, Cuithtilhuitl, Tlith y Tilcinil, a ustedes se unirán y la gran guerra comenzará. Nadie imaginó el poder de los dioses ni el de los hijos de los dioses.
y mucho menos la astucia del más grande. Tan rápido empezó todo como acabará todo. De un día para otro puede cambiar todo, ya os lo he dicho, en cuestión de meses, semanas. El más grande se llevará la victoria, las tierras perdidas se recuperarán y México será una potencia económica. Bueno, esto lo digo yo, no lo hice el texto, Ahora está infravalorada, pero lo será. Con la población que tiene sacrificada, el potencial que tiene, y si no les roban será una potencia mundial. Un mundo, un dios, un gobierno, un idioma, dice el texto, una escritura, una moneda, una creencia, una fe, una cultura y un solo imperio. Parece que se está refiriendo a la holocracia, al sistema económico que yo he diseñado para el futuro, ¿no? Que yo he descrito. Serán más fuertes que la mentira del inframundo. Fijaos qué ideas tan increíbles para ser un texto antiguo. El falso rey será vencido y los enemigos del hijo de Tenoch. Solo el gran dios de los dioses vendrá y será el amo de la tierra para que sus emisarios vuelen a las estrellas en sus canoas y los dioses hijos de Tenoch se vuelvan. 100 solsticios pasarán y el rey Dios nacerá para gobernar en 1000 ciclos. Esto no es una historia, es una verdad. Ya ha sido escrito y ya se ha cumplido. Solo falta que el tiempo llegue para que lo veamos con nuestros ojos de arcilla. Fin del Comeltum. Amigos, estas son las profecías. Me se olvidaba, güeyes, y que chingue su madre el América, el Nacional y el... Este Agnus ha vuelto.